A las 11:51 de la noche, mi teléfono se iluminó de la misma manera que lo hace la verdad, nítida, implacable. Un mensaje de mi madre: hemos llegado a un acuerdo. Ya no eres parte de la familia. No vengas a ninguna reunión. Sin llamada, sin vacilación. Solo un exilio digital. Segundos después mi hermana le dio me encanta al mensaje, como si la traición fuera un deporte de equipo. No lloré, no pregunté por qué. Simplemente abrí mi portátil, busqué cada factura, cada cuenta, cada pago que había hecho por ellos, y empecé a hacer clic en cancelar. A las 12:03 de la noche su mundo comenzó a parpadear en la oscuridad. Antes de contarte lo que pasó después, dime desde dónde me escuchas, así sabré que no soy la única persona que ha tenido que apagar las luces a su propia familia. Cuando la pantalla se apagó, el silencio de mi apartamento se sintió más pesado que la ciudad de afuera. El zumbido de la nevera, el leve tic-tac del reloj de pared, todo sonaba como testigos. Me senté allí con las manos quietas sobre el teclado, el corazón firme de una manera que me asustaba. La ira no era ruidosa, esta vez era clínica. Durante años fui la inversora silenciosa en su versión de familia, la hipoteca que nunca impagó mi nombre, el seguro de coche que de alguna manera se renovaba solo. Mi cuenta cubría cada factura atrasada, cada emergencia, cada llamada telefónica con lágrimas que comenzaba con: solo necesitamos un poco de ayuda este mes. Me dije a mí misma que era amor, responsabilidad, lo correcto. Ahora me di cuenta de que había sido una suscripción, y yo era quien pagaba la cuenta. Miré alrededor de mi apartamento. Todo estaba ordenado, etiquetado, codificado por colores, mi mecanismo de afrontamiento. Después de una infancia vivida en el caos, había construido el orden a partir del ruido. Pero esta noche el orden se volvió contra mí. Cada recibo cuidadosamente archivado, cada pago automático se sentía como un rastro documental de mi propia ingenuidad. Solía pensar que el amor era resistencia. Que si me quedaba callada y seguía dando, eventualmente verían que valía la pena conservarme. Mi madre me había criado con la culpa como si fuera una receta familiar, pequeñas porciones servidas a menudo. Mi hermana, Kale, era la niña de oro, ruidosa, encantadora, alérgica a las consecuencias. Papá, él había aprendido a sobrevivir manteniéndose fuera del radio de la explosión. Yo había aprendido a sobrevivir asegurándome de que no hubiera ninguna. Recuerdo la primera vez que pagué su impuesto a la propiedad. Estaban al borde de la ejecución hipotecaria, con las voces quebrándose por teléfono. Yo tenía 26 años, apenas pagaba mi propio alquiler, pero les transferí el dinero sin dudarlo. Mamá me llamó su ángel guardián. Le creí. Luego vinieron los servicios públicos, el coche, la matrícula universitaria de Kale, $18,000 al año, 3 años seguidos. Qué ironía que los ángeles siempre terminen pagando la cuenta en el infierno. Me froté los ojos tratando de invocar el arrepentimiento, pero solo había claridad. Esto no era una ruptura, era un balance. No estaba perdiendo una familia, estaba reuniendo pruebas. La última vez que los había visto en persona fue en una cena de domingo, hacía 6 meses. Mamá me había corregido la postura delante de todos. Kale se había jactado de su próximo viaje de negocios, que yo sabía que era una semana en un resort de playa. Papá había hecho una broma sobre lo seria que era para poder conservar a un hombre. Yo había sonreído disimuladamente mientras comía puré de patatas y me había tragado la verdad. Esa mesa de la cena había sido un tribunal, solo que yo no me había dado cuenta de que estaba siendo juzgada. Ahora, sentada en el tranquilo resplandor de mi portátil, abrí una nueva hoja de cálculo. Fecha, cantidad, motivo, prueba. Mis dedos se movían como si ya conocieran el camino. Columna tras columna, estaba reclamando años de respeto no pagado. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban a través de mi ventana como código Morse. En algún lugar, mi familia dormía profundamente creyendo que finalmente había aceptado mi exilio. No tenían idea de que yo recién estaba empezando. Por la mañana, mi teléfono era un museo de llamadas perdidas. Papá, mamá, Kale, cada nombre brillando como una reliquia de algo que solía importar. No contesté ni una sola. El silencio entre nosotros ahora tenía peso, era la prueba. El primer mensaje que llegó ni siquiera era de mi madre, era de Kale. Estás exagerando. Mamá no lo dijo con esa intención.
¿Podemos simplemente hablar? ¿Hablar? Como si la palabra no hubiera sido envenenada hace años. Lo leí una vez y luego otra, y me di cuenta de que no había ni una sola disculpa en él, solo control envuelto en preocupación. Lo borré y volví a mi hoja de cálculo. Cada línea que llenaba era un recuerdo convertido en matemáticas, el día exacto en que había cubierto la matrícula de Cale, los cargos por sobregiro de cuando papá tomó prestada mi tarjeta para gasolina, el mes que me salté mi propio alquiler para pagar sus impuestos de propiedad. Cada dólar era una historia, y cada historia terminaba de la misma manera, conmigo limpiando su caos. A las 9 de la mañana, mamá finalmente envió un correo electrónico. Sin saludo, sin disculpa, solo, tenemos que hablar sobre lo que has hecho. Has creado un desastre. Llámanos inmediatamente. Ni una palabra sobre lo que había dicho la noche anterior. Ninguna mención del exilio, solo una exigencia para que reanudara mi papel, mediadora, amortiguadora, pacificadora. Por primera vez, lo vi con claridad. La familia que creía estar salvando nunca quiso ser salvada, querían una secretaria. Respondí, estoy ocupada conciliando cuentas. Deberían hacer lo mismo. Y pulsé enviar. El teléfono sonó al instante. Lo dejé sonar hasta que se detuvo. Al mediodía el pánico comenzó a extenderse. Un mensaje de texto de papá, ¿puedes explicar qué está pasando con los servicios públicos? Tu madre está perdiendo la cabeza. Otro de Cale, ¿por qué estás haciendo esto? Estás arruinando todo. ¿Arruinando todo? Como si mi silencio fuera el crimen, y no su traición. Abrí mi aplicación bancaria, me desplacé por años de transacciones, y sentí que algo cambiaba. La culpa que había estado tatuada en mis huesos comenzó a desvanecerse. Ya no era ira, era precisión, fría, deliberada, concentrada. A las 3 de la tarde habían intentado todas las tácticas, ira, súplicas, nostalgia. Mamá incluso publicó una vaga actualización en Facebook, algunas personas olvidan quién las crió una vez que empiezan a ganar dinero. El orgullo precede a la destrucción. Recibió 3 docenas de me gusta, la mayoría de parientes que no me habían hablado en años. No respondí, pero guardé una captura de pantalla. Ese fue el momento en que la balanza se inclinó, no solo en las cuentas sino en mí. Por primera vez entendí que el silencio podía ser una estrategia. A las 6 de la tarde llamé a Julia. Había sido mi amiga desde la universidad, ahora era una abogada de derecho de familia especializada en herencias complicadas. Creo que estoy lista para dejar de jugar a ser contadora, dije. Ella no pidió detalles, solo respondió, entonces empieza a documentarlo todo. Lo haremos oficial. Esa noche revisé cada correo electrónico, cada pago, cada transferencia, etiquetándolos y archivándolos como pruebas. Cuanto más organizaba, más ligera me sentía. A medianoche mi bandeja de entrada parecía una sala de audiencias, y por primera vez en mi vida, yo no era la acusada. En la segunda noche la tranquilidad tenía un ritmo, el tipo que precede a una tormenta. Mi portátil brillaba en la oscuridad. Cada pestaña era una puerta de entrada a años de gratitud no pagada, hipoteca, seguro, matrícula, impuestos. Habían construido su comodidad sobre mi silencio, y yo había terminado de pagar por su paz. A las 11 de la noche Julia llamó. Todo listo. Cada recibo, dije, cada transferencia. Bien. Entonces no estás pidiendo un reembolso, Sofía, lo estás imponiendo. Me dijo exactamente qué escribir. Un aviso formal, calmado, fáctico, letal. Asunto, saldos pendientes. Cuenta familiar Johnson. Cuerpo, te correo sirve como aviso formal de reembolso adeudado. Tienen 30 días para iniciar un plan de pago antes de que se tomen medidas legales. Sin ira, sin amenazas, solo la verdad en lenguaje de negocios. Cuando pulsé enviar, el silencio que siguió no estaba vacío, estaba vivo. 12 minutos después, llegó la primera respuesta. Papá, seamos razonables. Mamá, ¿cómo pudiste hacernos esto? Cale, estás loca. Estás arruinando a la familia. Me quedé mirando sus palabras, firme, desapegada. Cada mensaje sonaba igual. No estaban conmocionados por lo que habían hecho, sino por el hecho de que yo hubiera dejado de seguirles el juego.
A las 12:03 de la noche mi teléfono comenzó a iluminarse como una escena del crimen. Llamadas, mensajes, mensajes de voz. El pánico había comenzado. Vuelve a encender las luces, gritó mamá en un mensaje de voz, con la voz quebrándose. Lo arreglaremos mañana. Pero mañana ya había llegado, y eran ellos los que estaban en la oscuridad. El correo electrónico de Julia apareció segundos después. Perfecto. Reenvíame todo. Presentaremos una carta de demanda por la mañana. Me recosté en mi silla, viendo el cursor parpadear sobre mi nombre, Sophia Johnson. Me di cuenta de cuántas veces había firmado ese nombre para salvarlos, en cheques, contratos de alquiler, acuerdos. Cada firma había sido una promesa. Esta noche se convirtió en prueba. A la 1 de la madrugada, otro mensaje de Cale: ¿crees que esto te hace fuerte? No tienes corazón. Sin corazón. La palabra solía doler. Ahora se sentía precisa, necesaria. Mi compasión había sido un lujo que ellos habían sobregirado durante años. Serví agua en un vaso, mis manos firmes por primera vez en meses. Esto no era venganza, era contabilidad. Antes de cerrar sesión, abrí una última pestaña, la escritura de propiedad. Su casa, de la que se jactaban de ser finalmente propietarios, todavía estaba a mi nombre. Nunca había transferido el título por precaución, por instinto. Ahora ese instinto era poder. Al amanecer, Julia me había enviado el primer borrador del aviso legal para que lo revisara. Lo terminó con una línea que me hizo sonreír: dijeron que estabas fuera de la familia. Hagámoslo oficial. Afuera, las luces de la calle se apagaron al romper el día. Adentro mi portátil brillaba con un amanecer diferente, el tipo hecho de hechos, números y tranquila retribución. Por primera vez en mi vida, no me sentí pequeña ni olvidada, me sentí precisa. La mañana en que se enviaron las cartas, el mundo parecía normal. Cafeterías abriendo, tráfico zumbando, luz del sol arrastrándose por las persianas. Pero dentro de mi apartamento se sentía como esperar un veredicto. Julia había enviado el paquete de demanda a cada uno de ellos por correo certificado y correo electrónico, adjuntando cada recibo, cada dólar, cada firma. A las 9:12 de la mañana, mi teléfono vibró. Papá, él nunca llamaba primero. Cariño, comenzó con esa suavidad ensayada recubriendo cada sílaba. Esto se está saliendo de control. Mantengamos esto en privado. Dejé que el silencio se alargara hasta que vaciló. Ya es privado, dije. Simplemente está documentado por fin. Él inhaló bruscamente. Estás enfermando a tu madre. No, dije con voz firme. Ella se enfermó a sí misma. Yo solo dejé de pagar la medicina. Clic, al mediodía, la publicación de mamá llegó a Facebook, una pared de autocompasión envuelta en citas bíblicas. La criamos con amor y ahora se ha vuelto contra su propia familia por dinero. El orgullo precede a la destrucción. Debajo la tía Gina comentó: comportamiento repugnante. Yo estaría avergonzada. Luego por primera vez en años aparecieron otros nombres, primos, tíos, gente con la que apenas hablaba. Espera, ¿ella no cubrió su casa después de la ejecución hipotecaria? ¿No es esa la chica de la matrícula? El hilo se rompió, su historia se agrietó. A la 1:46 de la tarde, llegó un correo electrónico de Julia. Asunto: descubrimiento adicional. Adjunto había un PDF con capturas de pantalla de estados de cuenta bancarios. La nota de Julia decía: confirmando retirada de herencia de $40.000. Firma no coincide. Es probable que haya falsificación. Lo leí 3 veces. La remodelación, la nueva cocina. La cronología encajaba perfectamente. Mi madre no solo había agotado mi cuenta bancaria, sino que había robado el fondo fiduciario de mi abuela, y había firmado con mi nombre para hacerlo. Al anochecer, Julia ya había presentado un requerimiento judicial. El tribunal congeló sus activos antes de la cena. Esa noche mis padres intentaron todos los canales, correos electrónicos, mensajes de texto, mensajes de voz, todos repitiendo el mismo estribillo. Fue un malentendido. Te lo pagaremos. No arruines a la familia. La ironía me hizo reír a carcajadas. A las 8:32 de la tarde el timbre sonó.
Miré por la mirilla. Mi madre con los ojos rojos agarrando un sobre. Sofía susurró. Por favor, estamos perdiendo todo. Haz algo por tu hermana. ¿Por Kale? Pregunté. Sus labios temblaron. Sigue siendo tu hermana. Abrí la puerta lo justo para entregarle el papel que ya estaba esperando en mi mesa, una copia del aviso de desalojo que Julia había presentado esa mañana. Recibirás la copia oficial en 7 días, dije. Su rostro se descompuso. No lo harías. Ya lo hice. Me miró fijamente buscando la vieja versión de su hija, la que arreglaba, perdonaba, financiaba. Esa versión ya no existía. Adiós, mamá, dije y cerré la puerta. No la vi irse. Solo me quedé en silencio, respirando el final de una era. A la tarde siguiente el caos se desató como un reloj. Los servicios públicos fueron desconectados. El aviso de hipoteca llegó a su bandeja de entrada. Julia me reenvió la confirmación, título asegurado, desalojo aprobado, notificado al Tribunal de Sucesiones. Luego vino la tormenta en línea. Otra publicación de mamá, está demandando a sus padres. Estamos desconsolados. Esta vez, las respuestas no fueron de simpatía. La tía Meredith, callada y fáctica, escribió una línea: ¿te refieres al error en el que falsificaste su firma? El hilo se murió. Horas después mi teléfono volvió a vibrar. Número desconocido. Código de área de Nueva York. Soy Amy Patel de la oficina de sucesiones Patterson & Lowe, dijo la voz. Estamos gestionando el patrimonio de su difunta abuela. Encontramos discrepancias en la lista de beneficiarios. Me agarré al mostrador. ¿Discrepancias? Sí, señorita Johnson. Parece que su nombre fue tachado y reemplazado. La firma no coincide. La remodelación, las encimeras de mármol, cada pieza del rompecabezas encajó en su sitio. Gracias, dije. Por favor, envíe todo a mi abogada. A medianoche Julia confirmó la presentación de la demanda por fraude de herencia. Otra congelación, otra capa de verdad. En los días siguientes, la historia se difundió silenciosamente por la familia. Uno por uno, los parientes se acercaron, primos de los que no había sabido nada en años. A nosotros también nos pidieron prestado. Nunca le pagaron a nadie. No estás loca, Sofía. Cada mensaje era un pequeño bote de rescate en una inundación en la que me había estado ahogando durante años. Cuando llegó la notificación judicial oficial, Julia llamó. Intentarán contactarte de nuevo, advirtió. No te involucres incluso si se disculpan. Hizo una pausa. Especialmente si se disculpan. A la mañana siguiente mi bandeja de entrada explotó de nuevo. La nueva táctica de mamá era el remordimiento. Te perdonamos. Por favor, perdónanos tú a nosotros. El perdón como palanca. El truco más viejo. Reenvié el correo electrónico a Julia y archivé el hilo. Al final de la semana, la casa ya no era suya. La escritura todavía a mi nombre se vendió en cuestión de días. Julia transfirió las ganancias a mi cuenta. Ver aparecer la línea de confirmación no se sintió como venganza, se sintió como equilibrio. Kale lo intentó una vez más con un último mensaje de texto: ganaste. Le respondí: nadie gana cuando la familia muere. Luego silencié su número para siempre. Esa noche la ciudad de afuera parpadeaba, constante e indiferente. Me senté junto a la ventana, la misma que una vez había reflejado cada noche de insomnio que pasé salvándolos. Ahora reflejaba algo nuevo, a mí sola pero sin cargas. En algún lugar, ellos estaban aprendiendo a vivir sin mí. Y por primera vez en mi vida, no me sentí culpable por dejarlos. Para cuando el tribunal finalizó todo, habían pasado semanas en un ritmo extraño y tranquilo. Julia me envió un breve correo electrónico: caso resuelto. Acuerdo de pago firmado. Sucesión revertida. Estás libre. ¿Libre? La palabra me resultó ajena. Sus cuentas estaban congeladas, su casa vendida, sus deudas legalmente atadas a sus propios nombres por una vez. El silencio que solía perseguirme se había convertido en paz.
Ya no me despertaba con llamadas de emergencia o con solo un favor más. Mis mañanas eran mías de nuevo. Compré un pequeño apartamento en el centro. Nada grandioso, solo paredes limpias, luz solar y sin fantasmas. Evan me ayudó a mudarme. No dijo mucho, solo me entregó una taza de café y sonrió como si entendiera a qué sabía la libertad. La primera noche allí abrí mi vieja hoja de cálculo, esa donde una vez había rastreado cada dólar que gasté en ellos. Miré los números durante mucho tiempo, luego pulsé eliminar. Verla desaparecer no se sintió como pérdida, se sintió como liberación. Se corrió la voz de que mis padres estaban alquilando una casa pequeña a las afueras de la ciudad. Cale estaba trabajando a tiempo parcial en un lugar que odiaba. No sentí satisfacción, solo distancia. Finalmente estaban viviendo la vida que habían construido sin que yo la sostuviera. Esa noche, por primera vez en años, dormí hasta la mañana. Sin culpa, sin ruido, solo el zumbido constante y tranquilo de una vida que finalmente me pertenecía. Un mes después visité la tumba de mi abuela. Puse tulipanes, sus favoritos, y susurré, está hecho. El viento se sintió como una respuesta. La paz no es ruidosa. Es tranquila, constante, ganada. Si alguna vez has tenido que alejarte de las personas que te rompieron, lo sabes. No estás sola, y no eres cruel por elegir la paz.